¿Alguna vez os habéis detenido a pensar en el primer segundo tras vuestra muerte, hermanos y hermanas, justo en el momento en que el corazón deja de latir y el cuerpo queda inmóvil? ¿Qué verán vuestros ojos espirituales justo delante de vosotros, sin filtros, sin ilusiones, sin tiempo para cambiar nada? Sé que esta pregunta puede apretar el pecho, puede ponernos la piel de punta, porque es algo en lo que la mayoría evitamos pensar a diario, persiguiendo las preocupaciones de esta vida que pasa. Pero la palabra de Dios nos enfrenta a esta realidad de una manera tan clara y directa, como está escrita en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está asignado que los hombres deben morir una vez, y después el juicio, y eso es lo que quiero hablaros hoy con el corazón abierto. Con esa claridad que viene de décadas caminando con el Señor, aconsejando a almas que han pasado por pérdidas y que se han preguntado lo mismo, porque muchos cristianos viven en la ilusión de que después de la muerte todo termina, como si fuera un sueño sin sueños, sin cuentas que dar, sin eternidad que afrontar. Pero la Biblia nos revela algo mucho más profundo, algo que muchos prefieren no afrontar. Y esto es exactamente lo que descubriremos juntos, paso a paso, para que esta verdad no nos sorprenda. Queridos míos, si esta pregunta os tocó el corazón, si os hizo parar y reflexionar un momento sobre vuestro propio camino, os invito ahora mismo a escribir en los comentarios una sencilla declaración de fe, escribiendo: confío en el Señor por mi eternidad. Porque al hacerlo, estáis declarando ante Dios y ante todos aquí que elegís vivir conscientes de esta realidad, y el Señor ve cada palabra sincera que sale del corazón, fortalece a cada uno que está así. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que vienen directamente de las Sagradas Escrituras, que pueden transformar la forma en que afrontáis cada día de vuestra vida, trayendo no solo una advertencia, sino una paz profunda a quienes acogen la verdad, porque caminaremos juntos hacia la revelación de lo que el alma encuentra justo después de salir del cuerpo. Veamos qué indica la palabra sobre este momento crucial, con bases sólidas, como el hombre rico y Lázaro en Lucas 16, desde los versículos 19 hasta 31, donde vemos que la muerte no es el fin del día, sino el comienzo de una visión eterna. Y durante todo este tiempo que pasaremos juntos, mostraré revelaciones progresivas, aplicaciones prácticas para tu vida diaria y al final una fuerte oración de entrega al Señor para que salgas de aquí preparado, con el corazón anclado en la esperanza de la eternidad. Acompáñame hasta el final, hermanos y hermanas, porque esta palabra puede cambiar radicalmente cómo vivís hoy, haciéndoos priorizar lo que realmente importa a los ojos de Dios. Y si en vuestro corazón sentís que necesitáis llevar este mensaje a más gente, dadle like a este vídeo ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campana, porque al hacerlo te conviertes en un instrumento en manos del Señor para que otros también escuchen esta verdad urgente, ayudando a difundir la luz de la palabra que ilumina el camino hacia la eternidad. Mientras caminamos por estas verdades eternas, verás que no se trata de miedos vacíos, sino de una luz que te guía hacia una vida más santa y segura. Y te prometo que al final tendremos un momento especial de gracia que podrá renovar por completo tu caminar con Dios. Queridos míos, entiendo las dudas que surgen en vuestro corazón cuando pensáis en el cielo, el infierno, el juicio particular que cada uno enfrenta justo después de la muerte, esas historias de luz al final del túnel que tanto escucháis ahí fuera, pero que a menudo confunden más que aclaran. Y es natural cuestionar todo esto, porque el enemigo quiere mantenernos en la incertidumbre, pero la palabra de Dios llega como una lámpara a nuestros pies, y validaré cada una de estas preguntas con lo que está escrito, mostrando paso a paso lo que el alma encuentra inmediatamente después de la muerte.
empezando por el instante de separación del cuerpo, pasando por el encuentro que nadie espera, por la penetrante mirada de Cristo, y llegando a las realidades eternas que se abren ante nosotros, todo anclado en versículos claros como Lucas 16, donde el rico alza la mirada en tormento y Lázaro es consolado, demostrando que la conciencia permanece llena y que las decisiones de esta vida resonan para siempre. Sé que quizá os preguntéis si esto es realmente así, si hay esperanza para quienes han tropezado tanto, y os digo con el corazón de un pastor que sí. La misericordia de Dios es infinita para quienes se vuelven hacia Él mientras hay tiempo. Pero la Biblia nos advierte que el momento es ahora, y por eso desplegaremos estas revelaciones de forma progresiva, con aplicaciones que puedas poner en práctica hoy, como examinar tu propia vida a diario, rechazar los pecados que nos atan y cultivar una vigilancia espiritual que nos prepare para ese portal inevitable. Y al final de este camino, juntos alzaremos una oración de entrega total, pidiendo al Señor que nos guarde en la hora de la muerte y nos guíe hacia la visión de su gloria eterna. Quédate conmigo, hermano mío, hermana mía, porque lo que vamos a ver aquí no es una teoría lejana, sino una palabra viva que puede liberarte de miedos infundados y llenarte de una certeza que solo saben quienes se sumergen en la Escritura. Y si este adelanto ya te ha tocado, escribe en los comentarios: Dios me protege, declarando que eliges la protección del Altísimo para esta hora decisiva. Resumamos los puntos principales que vamos a recorrer juntos en este mensaje, queridos, porque quiero que sientan ahora mismo el valor que el Señor está preparando para vuestro corazón. Primero, entenderemos el momento exacto de la muerte como una puerta que se cierra para siempre tras nosotros, sin posibilidad de retorno. Luego veremos quién se acerca primero al alma separado del cuerpo, ángeles o fuerzas contrarias. Entonces nos enfrentaremos a la mirada de Jesús que lo ve todo, el juicio particular donde nada está oculto, y así sucesivamente, revelando lo que la Biblia muestra sobre toda la vida pasada en revisión, misericordia y justicia en equilibrio, las visiones del cielo que exige santidad, del abismo que muchos eligen sin darse cuenta, del fuego purificador para quienes están en el camino pero aún necesitan ser purificados, y todo esto con pasos prácticos para que vivas hoy y nunca olvides lo que verás después de morir, adquiriendo no solo conocimiento, sino una transformación que te hará priorizar lo eterno por encima del pasajero, trayendo paz a las noches sin dormir y fortaleza en los días difíciles. Estas enseñanzas, si se aceptan con fe, pueden ser un punto de inflexión en tu camino espiritual, ayudándote a comprender mejor la voluntad de Dios y a caminar con más propósito, más paz y más confianza en el Señor, que nunca abandona a sus hijos fieles. Mientras caminamos juntos por estas palabras que brotan del corazón del Evangelio, te darás cuenta de que no son solo reflejos pasajeros, sino verdadera luz para tu alma, respondiendo a la angustia que puedes llevar en silencio sobre lo que viene después de esta vida. Y el impacto que todo esto puede traer es profundo, porque la atemporalidad de estos mensajes de las Escrituras permanece igual para todas las generaciones. Y te prometo algo especial al final, un momento de gracia que puede fortalecer tu fe de una manera inolvidable. Si sientes que Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo, permanece hasta el final. Esta palabra es para ti, hermano, hermana, porque el Espíritu Santo sabe exactamente lo que tu corazón necesita oír hoy. Y para que más almas puedan ser tocadas por esta verdad urgente, dale un like a este vídeo como señal de tu fe. Suscríbete al canal para no perderte ningún mensaje que venga directamente de la palabra y activa la campana
convirtiéndote así en un instrumento vivo en manos de Dios, para llevar su luz a tantos que aún viven en la ilusión de que la muerte es el fin sin consecuencias. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser, para tu alma, la respuesta que has estado esperando del Señor, porque a menudo es en los detalles de las Escrituras donde Dios transforma completamente nuestro camino espiritual, y por eso te invito a quedarte conmigo hasta el último momento, porque al final rezaremos juntos y entregaremos nuestros corazones al Padre Celestial. Y puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti de verdad, con una certeza eterna en el pecho. Ahora, sumergámonos en lo que la palabra nos revela sobre el momento mismo de la muerte, queridos míos, porque ahí es donde todo comienza. En el momento exacto en que el corazón deja de latir, cuando el último aliento sale de los pulmones y el cuerpo permanece allí, inerte como una cáscara vacía, ¿qué ocurre realmente con el alma que se libera de ese recipiente de barro? La Biblia nos da una imagen tan clara y poética de esto en Eclesiastes 12, versículo 7, donde dice que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en 2 Corintios 5, versículo 8, el apóstol Pablo nos asegura que estamos confiados, y mucho más deseamos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, mostrando que la muerte no es un apagón total, un vacío sin conciencia, sino más bien la separación del alma del cuerpo, con una lucidez espiritual que se intensifica de manera extraordinaria, porque aquí en la tierra vivimos como si estuviéramos velados por esta carne que limita nuestra visión. Pero al cruzar este umbral, el alma entra en plena conciencia, ver las cosas tal y como son en los ojos eternos de Dios. He hablado con tantos hermanos y hermanas que han perdido a seres queridos y me he preguntado si ahora están conscientes, y la palabra responde que sí. La muerte no termina con el yo que piensa, que siente, que elige. Al contrario, inaugura una lucidez total donde ya no hay distracciones del mundo. No hay más excusas para posponer lo que importa, y esto nos lleva a una profunda reflexión, hermanos y hermanas, de que la muerte no es el fin de la conciencia, sino su despertar completo, el comienzo de una percepción espiritual donde cada elección de esta vida adquiere contornos definitivos. Y por esta misma razón, vivir cada día como alguien que sabe que cruzará esta puerta irreversible lo cambia todo. Nos hace priorizar lo que edifica el alma, rechazar lo que la mancha, buscarnos la gracia de Dios con urgencia, porque imagina que atraviesas una puerta que se cierra tras de ti sin un pomo dentro, sin posibilidad de volver atrás para arreglar lo que dejaste desordenado, sin posibilidad de recoger lo que olvidaste en la prisa de la vida. Y así es exactamente como la Escritura pinta ese momento, un pasaje único y final que nos lanza a lo eterno. Pero, ¿quién es el primero en acercarse a ti después de que se cierra esa puerta? ¿Serán los seres de luz que te reciban con alegría, o las fuerzas de oscuridad que han estado esperando ese momento de vulnerabilidad? Veamos qué nos dice la palabra sobre este encuentro con lo invisible que nos rodea justo después de la muerte, porque es algo que revela mucho sobre cómo vivimos aquí, queridos. Y os invito a reflexionar sobre ello mientras continuamos juntos en este camino hacia la verdad bíblica. ¿Serán ángeles de luz que te rodearán primero, o fuerzas de oscuridad que intenten agarrar el alma en el momento de mayor fragilidad, como nos muestra la palabra en Lucas 16, versículo 22, donde los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham, y en Hebreos 1, versículo 14, que no todos los ángeles son espíritus ministradores, enviados a ejercer el ministerio en favor de quienes heredarán la salvación, revelando que hay una realidad espiritual a nuestro alrededor todo el tiempo. Ángeles buenos y malos,
pero sin sensacionalismo, sin crear pánico innecesario, porque la Biblia nos enseña que a quien sigues en vida atrae en el momento de la muerte. Si cultivamos la gracia, la oración, los sacramentos, los ángeles, nos escoltan como guardianes fieles, pero si nos aferramos al pecado, a la rebelión, a la oscuridad, fuerzas contrarias se acercan para reclamar lo que creen que es legítimamente suyo. Y esto nos lleva a una reflexión amorosa pero firme, que la necesidad de una vida de gracia no es legalismo, sino verdadera protección espiritual, rechazando el pecado día tras día, manteniendo la vigilancia en la oración, invocando el nombre de Jesús y María como escudo, porque imagina ser escoltado hacia la salida final de esta vida como prisionero, escoltado por guardias honestos hacia la verdadera libertad, o como culpable rodeado de verdugos que han estado esperando este momento, y es esta escolta espiritual final la que indica la Escritura, dependiendo enteramente de cómo permitamos que Dios nos forme aquí, y así la aplicación sea clara. Vive hoy rechazando lo que te aleja del Señor, cultivando hábitos que atraen a los ángeles, como la confesión regular, el rosario diario, el examen de la conciencia por la noche. Y así te preparas para que, en el momento oportuno, los mensajeros de luz sean los primeros en recibirte, pero y tras ese primer encuentro llega una mirada de la que nadie puede escapar. Una mirada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y esto es a lo que vamos a enfrentarnos juntos ahora, hermanos y hermanas. Si esta verdad sobre los ángeles y la oscuridad te está conmoviendo, escribe en los comentarios «Dios me protege» y suscríbete al canal para recibir más mensajes que te protegen espiritualmente para esta realidad eterna, como si el Señor hablara a tu corazón. Puedes imaginar a Jesús mirándote justo en este instante después de la muerte, sin máscaras que llevamos a diario, sin excusas que inventamos para justificar nuestras debilidades, sin tiempo para explicarnos o prometer cambios que nunca hagamos, como nos enseña 2 Corintios 5, versículo 10, que todos debemos estar ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho a través del cuerpo, para bien o para mal, y Juan 5, versículo 22, que el Padre ha dado todo juicio al Hijo, y Romanos 14, versículo 12, cada uno de nosotros dará cuentas de sí mismo a Dios, revelando el juicio particular que cada alma enfrenta justo después de salir del cuerpo. No un tribunal de opiniones humanas ni de escamas frías, sino la mirada amorosa y penetrante de Cristo que ve absolutamente todo el corazón, las intenciones ocultas, las omisiones que duelen, los amores no vividos por egoísmo, y esto no es para aterrorizarnos, sino para despertarnos, porque en esa mirada no hay trucos que valgan la pena, solo la verdad desnuda de nuestro camino, y la reflexión que surge de ella es profunda, que no es un juicio sobre estándares mundanos como la riqueza o el éxito, sino a la luz del Evangelio puro, donde el amor, la humildad y la fidelidad pesan más que cualquier logro pasajero, y por tanto la aplicación práctica es urgente. Examina tu vida hoy bajo la mirada de Jesús. Pregúntate qué vería Él si te fueras ahora. Enfrenta los estándares del mundo que te alejan de la cruz. Busca confesión sincera, perdón para quienes te han hecho daño, caridad para los necesitados, porque es como una radiografía espiritual que ilumina todo lo que estaba oculto en las sombras del corazón, revelando no para condenar a los que se arrepienten, sino para purificar a los que se humillan, e imaginar esta luz divina penetrando cada rincón del alma, mostrando no solo los pecados evidentes, sino las pequeñas indiferencias que acumulan peso eterno. Pero, ¿qué exactamente se te presentará ante este juicio? ¿Qué escenas de tu vida se desarrollarán como un libro abierto a los ojos del Salvador? Dios quiere revelarte algo especial en este video, hermano, hermana.
Quédate hasta el final. Esta palabra es para ti, porque el Señor está usando estas frases para llamarte de vuelta a lo que realmente importa en la eternidad. Continuemos juntos en este descubrimiento, con el corazón abierto al Verbo que libera y prepara. Y si todo lo que creíais haber olvidado, hermanos y hermanas, esos momentos que enterrasteis profundamente en vuestra memoria, palabras pronunciadas en el calor de la ira, miradas de indiferencia hacia quienes necesitaban ayuda, acciones que parecían pequeñas, pero cargadas de peso espiritual, todo esto volviera ante vosotros con un detalle vívido e ineludible, como la palabra nos advierte en Lucas 12, versículos 2 y 3, que no hay nada oculto que no se descubra, ni oculto que no se conozca, y en Mateo 12, versículo 36, que cada hombre dará cuentas en el día del juicio de cada palabra inútil que haya pronunciado, revelando progresivamente que nada se ocultará en ese momento supremo. Cada palabra inútil, cada omisión, cada intención será juzgada a la luz de la verdad eterna, porque la memoria espiritual no se borra como nuestra frágil memoria humana, sino que se ilumina por la presencia de Dios que lo ve todo y lo recuerda perfectamente. Y esto nos invita a una reflexión urgente, a repasar hoy los hábitos ocultos que cultivamos en las sombras, esos pecados que llamamos pequeños, pero que se acumulan como óxido en el alma, las omisiones de amor hacia los demás, las distracciones que nos alejan del camino de la santidad. E imagina todo esto desarrollándose como una película de la propia vida proyectada ante Cristo, escena por escena, con sonido, con emoción, con el verdadero peso de cada elección, donde ves no solo lo que hiciste, sino el impacto eterno que generó en las almas que te rodean, y por eso te invito ahora, querida, a detenerte un momento y preguntar al Señor qué estaría mostrando ya en esta película de tu viaje, para que podamos corregirlo mientras hay tiempo. Porque en esta película, una pregunta pesará más que todas las demás. ¿Qué hiciste con la gracia que recibiste en tantos momentos de tu vida? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿De qué ciudad me escuchas? La dejas en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y fortalece esta comunión de que vivimos juntos en la palabra. Se os han dado oportunidades de conversión que habéis ignorado a lo largo de los años, queridos míos. Esas suaves llamadas del Espíritu Santo en medio de la rutina, un sermón que tocó el corazón pero fue olvidado al día siguiente, una pelea familiar donde el perdón estaba al alcance pero ganaba el orgullo, una tentación que sabíais que estaba mal, pero dejasteis entrar por la puerta trasera. Y la palabra nos confronta con esto en 2 Corintios 6, versículo 2, porque dice ahora el tiempo aceptable, ahora el día de la salvación, y en la parábola de los talentos, en Mateo 25, versículos 14 a 30, donde el siervo que enterró el talento dado por el maestro es arrojado a la oscuridad exterior, mostrando que Dios no nos juzgará solo por lo que hemos hecho, pero por lo que podríamos haber hecho con la abundante gracia que Él vertió en nuestras vidas, porque toda gracia es como una semilla plantada en la tierra del alma, y si no la regamos con obediencia, no da fruto. Y en la hora de la muerte nos mostrará no solo las escasas cosechas, sino los campos fértiles que hemos desperdiciado por pereza espiritual o apego al mundo. Y esto nos lleva a reconocer hoy las gracias que despreciamos, esas invitaciones a confesar que pospusimos por vergüenza, los cambios de vida que Dios pidió, pero ignoró para consolarse. Las reconciliaciones familiares que podríamos haber hecho pero dejamos que el rencor ganara. Imagina la gracia como una factura de electricidad que llega cada mes. La recibes llena de potencial para iluminar tu hogar. Pero si no la usas para encender las lámparas, permanece allí como una deuda acumulada, sin transformar la oscuridad en claridad de vida. Y por eso os digo con firme amor,
Examinad estas gracias hoy, volved al sacramento de la reconciliación. Perdonad a quienes os han hecho daño, cambiad ese hábito que os une, porque junto con la gracia, otra realidad será sospesada en juicio. ¿Qué hiciste con la verdad que ya conocías también? Es más grave pecar sabiendo la verdad que en pura ignorancia, hermanos y hermanas, y lo que esto significa para vosotros que habéis escuchado tantos sermones, leído tantos pasajes de las Escrituras, conocéis los mandamientos de memoria, pero a veces vivís como si fueran sugerencias ligeras, como nos advierten Lucas 12, versículos 47 y 48. Que el siervo que, conociendo la voluntad de su amo, y sin prepararse ni hacer según su voluntad, será azotado con muchas rayas, pero aquel que no lo supiera, tras haber hecho lo que no merecía muchas galas, será azotado con pocas, mostrando que quien conoce más respuestas por más, y la ignorancia voluntaria, aquel en el que cerramos los ojos para no ver, no nos exime de responsabilidad. Porque Dios nos dio la verdad para liberarnos, no para conspirar con el mal, y esto nos lleva a enfrentarnos a las enseñanzas que ya conocemos, pero no vivimos plenamente, los mandamientos que recitamos, pero violamos en pensamiento, el perdón que Jesús envió, pero guardamos penas en nuestro pecho, la vida sacramental que es fuente de gracia, pero que cambiamos por distracciones vacías. Imagina al estudiante dedicado que recibe del maestro todas las explicaciones claras, los materiales completos, las pautas paso a paso, pero decide no estudiar, no presentarse, y el día del examen está allí sin nada en las manos, mirando el vacío que él mismo creó. Y así es como muchos de nosotros hacemos con la verdad de Dios. Recibimos la lección viva de la palabra, pero elegimos el atajo del mundo. Y en ese momento, una palabra que tantos repiten sin comprender, realmente se convertirá en realidad absoluta ante nosotros, misericordia o justicia, dependiendo de cómo respondamos a lo que ya sabemos. Al final, te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti. Quédate conmigo para recibir esta gracia. En la hora de la muerte, Dios será más misericordia o más justicia para vosotros, queridos míos, esa misericordia infinita que da la bienvenida al pecador arrepentido, o la santa justicia que no puede vivir con pecado no purificado. Como nos muestra el Salmo 85, versículo 11, misericordia y verdad encontradas, justicia y paz besadas. Y Santiago 2, versículo 13, porque el juicio será implacable para quien no ha practicado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, explicando ese perfecto equilibrio divino donde Dios es infinitamente misericordioso con quienes le buscan en vida, pero su justicia no queda anulada por nuestro capricho. Porque quien rechaza la misericordia ofrecida tantas veces, quien pisotea la gracia día tras día, encontrará en la eternidad la justicia sin apelación, sin más oportunidades de decir, ahora cambio. Y esto nos hace reflexionar con un corazón arrepentido sobre cómo hoy recurrimos a la misericordia. A través de la sincera confesión que lava el alma, el arrepentimiento que pasa la página del pasado, la reparación a los hermanos y hermanas a los que hemos herido con palabras u omisiones. Imagina al médico amoroso que ofrece el tratamiento completo, explica cada paso, insiste pacientemente, pero el paciente se niega una y otra vez, prefiriendo el lento veneno del pecado. Y al final, cuando la enfermedad avanza, el médico respeta la libre elección, sin forzar la cura no deseada. Y así es como Dios actúa con nosotros, ofreciendo abundante misericordia ahora mientras respiramos, pero respetando la libertad que Él nos ha dado. Y de este encuentro con la misericordia y la justicia se abren dos caminos definitivamente ante el alma. Uno de gloria eterna y otro de dolorosa separación. Pero antes de explorar esto,
Vayamos a la visión del cielo que tanto anhelamos, porque no todos los que lo sueñan están verdaderamente preparados. ¿De verdad soportaríais la santidad del cielo tal como es hoy, hermanos y hermanas? Esa pureza absoluta donde nada impuro entra, como declara Apocalipsis 21, versículo 27, y de ninguna manera entrará en él lo impuro, y quien comete abominación y mentiras, sino solo las escritas en el libro de vida del Cordero, y 1 Corintios 2, versículo 9, que las cosas que el ojo no ha visto, ni oído, ni entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman, describiendo el cielo no como un premio para quienes han sido buenos por el esfuerzo humano, sino como una comunión plena y beatífica con Dios, un lugar de pureza absoluta, donde el alma vive en la luz de la Santísima Trinidad, sin sombras de egoísmo, sin rastros de orgullo, sin restos de apego al mundo, y esto nos hace reflexionar que el cielo no es automático para los bautizados tibios, sino para aquellos que se han dejado transformar por Cristo día tras día, moldeados por el Espíritu hasta brillar como oro refinado. Y por eso os invito a desear el cielo más que cualquier cosa pasajera, ajustar prioridades, decir no a que manchas, sí a lo que santifica, porque es como entrar en una habitación intensamente iluminada, donde cualquier mancha, por pequeña que sea, aparece inmediatamente bajo la luz divina, revelando que necesitamos purificarnos aquí mismo mediante la penitencia voluntaria, el amor al prójimo, la Eucaristía frecuente. Pero, ¿y si tu alma muere en un estado de pecado grave? Sin esta preparación urgente, sin el arrepentimiento final que abre la puerta, rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. El Señor escucha y actúa. Y si en lugar de la luz de Dios que desborda la paz eterna, lo primero que viste fue el abismo de la separación total, queridos, ese vacío espiritual donde el alma percibe para siempre la ausencia del Creador que ha rechazado libremente, como nos advierten Marcos 9, versículos 43 a 48, donde es mejor entrar en la vida mutilado que tener dos manos para ser arrojado al infierno, en el fuego que nunca se apaga. Y 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9, en flamenco de fuego, vengándose de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y Lucas 16, versículo 23, donde el rico levanta la mirada a tormento, explicando sobriamente que el infierno no es un castigo arbitrario de un Dios vengativo, pero la exclusión que el alma ha elegido una y otra vez al preferir el pecado a la gracia, al dar la espalda al amor divino en vida. Y el mayor dolor no son llamas físicas que imaginamos, sino el eterno remordimiento de percibir para siempre la gracia rechazada, las invitaciones ignoradas, los amores no correspondidos a Dios, y esto nos enfrenta a los pecados mortales que mantenemos sin verdadero arrepentimiento, esos vicios que nos esclavizan, las relaciones que nos alejan de la pureza, las indiferencias que endurecen el corazón. Imagina una puerta cerrada desde dentro por la propia mano, que la persona eligió no abrir a pesar de llamar tantas veces con misericordia, y ahora por fuera ve la luz que ha perdido para siempre. Pero existe también una realidad, a menudo olvidada, que muchos verán primero, no el cielo inmediato ni el abismo final, sino una purificación necesaria para quienes están salvos, pero aún necesitan ser purificados. Y si descubrieras que no estás preparado para el cielo lleno, pero tampoco te has perdido irremediablemente, ¿qué verías entonces en esa purificación que la palabra describe en 1 Corintios 3, versículos 13 a 15, cuya obra se manifestará, porque el día la declarará, porque por el fuego será descubierta, y el fuego probará la calidad de toda obra? Y 2 Macabeos 12, versículo 45,
ofreciendo sacrificios por los muertos para que se liberen de los pecados, revelando que el alma salvada, pero aún unida a restos de egoísmo, orgullo, falta de amor, pasa por el fuego del amor de Dios que purifica como oro en el crisol, y muchos que se creían buenos, sin grandes faltas, verán cuánto aún llevaban impurezas acumuladas, venialidades no combatidas, apegos mundanos que nos lastraban, y esto invierte nuestra visión cómoda, mostrando que la santidad es tomada en serio por Dios, que nos ama tanto que no nos deja entrar en su presencia sin hacernos dignos de ella. Y así vivamos ya en la tierra esta purificación voluntaria mediante la penitencia diaria, el perdón dado desde el corazón, de reparación por los males causados. Imagina el oro bruto que pasa por el intenso fuego, saliendo más puro y valioso, sin perder su esencia, sino adquiriendo un brillo eterno. Y cuando veas todo esto en el juicio, entenderás que la forma en que usaste hoy determinó totalmente el después, con gracias desperdiciadas o multiplicadas, verdades ignoradas o vividas, misericordia aceptada o rechazada. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios, creo. Tu fe fortalece a otros que están observando y buscando la misma luz. Avancemos juntos en esta revelación que sigue desarrollándose, porque hoy es el día en que plantamos para la eternidad. Y veo tantos corazones agitándose con estas verdades, corazones que el Señor llama a una entrega más profunda. Si murierais hoy, queridos hermanos y hermanas, ¿qué diríais vuestro hoy ante Dios cuando toda vuestra vida fuera revisada? Este hoy lleno de rutinas que parecen inofensivas pero que llevan semillas eternas, decisiones tomadas en el calor del momento o pospuestas por pereza de corazón, como nos exhorta Hebreos 3, versículo 15. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Santiago 4, versículo 14, que es el vapor que aparece un momento y luego se disipa, porque Dios siempre nos habla en hoy, en el ahora que está en nuestras manos, moldeable por gracia, pero mañana no nos pertenece. Puede ser el día en que la puerta se cierre para siempre, y esto nos enfrenta a la procrastinación espiritual que tantos cultivamos, ese aplazamiento de la verdadera conversión, de pecados nunca confesados que permanecen como cargas ocultas, de reconciliaciones puestas en marcha y luego pensar que el tiempo es infinito. Imagina una decisión no tomada que cambia toda la historia de toda una familia. Una palabra de perdón tragada por el orgullo que podría haber sanado generaciones. Un vicio tolerado que se convierte en corriente eterna, y Dios te mostrará no solo lo que has hecho en las grandes ocasiones, sino también lo que te has negado a abandonar en los detalles diarios que suman la eternidad. Porque cada hoy es una página escrita en el libro de la vida que se leerá en su totalidad. Y te lo pido con el amor de un pastor que ha visto partir a tantas almas sin estar preparadas. ¿Qué es tu hoy gritando al cielo? ¿Cuál es el pecado que si murieras hoy serías aún abrazado como un compañero fiel? Mis queridos, esos apegos que nos parecen inofensivos, pero nos separan de Dios, adicciones que nos dominan en secreto, relaciones que alimentan la carne en vez del espíritu, prácticas mundanas que nos distraen de la oración, como nos advierte 1 Juan 2, versículos 15 a 17, no ames al mundo ni a las cosas del mundo, porque todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Colosenses 3, versículos 5 a 8. Ejecutad a tus miembros que están sobre la tierra, fornicación, impureza, afectos desproporcionados, maldad y reflexión clara y dolorosa. Muchos no están atados al pecado por debilidad irresistible, pero eligen sostenerlo por miedo al cambio, por consuelo ilusorio, por la ilusión de que Dios cerrará los ojos, y en la práctica te llevo a identificar concretamente estas cargas.
a preguntarte qué adicción diaria te roba tiempo con Dios, si esa relación te aleja más o te acerca al Señor, qué prácticas y objetos en casa alimentan las tentaciones en lugar de la santidad. Imagina al náufrago en el mar embravecido que se hunde abrazado por el peso muerto que podría haber dejado caer en el tiempo, las maletas llenas de cosas inútiles que le llevan al fondo en lugar de flotar hacia la salvación. Y en presencia de Dios quedará claro a quién has decidido servir verdaderamente en cada elección diaria. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado solo un simple gesto, deja tu me gusta y apúntate para que más almas encuentren este camino de luz eterna. En el fondo, tu vida ha demostrado que has servido a quienes, a lo largo de los años, hermanos y hermanas, Dios que os llama a la libertad de los hijos o al pecado que promete placer pero nos da cadenas. Como Jesús nos enseña en Mateo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos amos, porque o odiará a uno y amará al otro, o será devoto de uno y despreciará al otro. Y Romanos 6, 16, ¿no sabéis que de aquel a quien os ofrecéis como siervos para la obediencia, del mismo a quien obedecéis, sois siervos, o del pecado a la muerte, o de la obediencia a la justicia, explicando sin rodeos que os servimos a Dios con todo nuestro corazón, o servimos al pecado que nos esclaviza sutilmente y en la hora de la muerte, los neutrales, aquellos que intentan quedarse indecisos, simplemente desaparecen sin gloria ni herencia eterna, porque la tibieza es rechazada por el Señor, y su aplicación es un examen honesto de lealtades divididas, dinero que domina más que la generosidad, relaciones que priorizan el yo sobre el bien común, vicios que controlan el tiempo de oración, orgullo que impide humillaciones sagradas, vanidad que busca el aplauso humano en lugar de la aprobación divina. Imagina el uniforme espiritual que llevas invisiblemente. En la hora de la muerte será visible para todos los cielos, mostrando de qué lado luchaste realmente, ya sea por el reino o por lo efímero. Y es precisamente ahí donde el enemigo intentará su última carta, en el momento de máxima debilidad. ¿Sabíais que hasta el último aliento puede ser un feroz campo de batalla espiritual, queridos míos, donde el adversario no se rinde fácilmente y trata de arrancar el alma en el momento de mayor vulnerabilidad? Pero la gracia de Dios también se derrama como bálsamo para los fieles, como nos advierte Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos que luchar contra carne y hueso, pero contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Y 1 Pedro 5, versículos 8 y 9, sed sobrios, vigilad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugido, buscando a quien devorar, a quienes resisten firmemente en la fe, revelando que el enemigo intenta susurrar dudas, revivir viejos pecados, ofrecer falsas consolaciones en la hora de la agonía, pero quienes han cultivado la armadura de la fe resisten y son sostenidos por la gracia divina, y la aplicación es vital. Viven una vida sacramental plena con confesión frecuente que fortalece el alma, la unción de los enfermos que sella la protección en la enfermedad, el hábito de invocar el nombre de Jesús y de Nuestra Señora como armas infalibles, rezar el rosario como escudo diario, examinar la conciencia cada noche como centinela, imaginar al soldado exhausto que llega al final de la larga guerra, donde el último ataque del enemigo es el más violento y desesperado, pero quien se ha entrenado y armado bien gana con la victoria ya asegurada por el general de los ejércitos celestiales. Y por eso hoy tienes que aprender paso a paso cómo prepararte espiritualmente para este momento decisivo. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en tu vida.
Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Si Dios os llamara hoy, ¿qué pasos concretos habríais dado ya y que aún faltan para estar preparados, hermanos y hermanas? Porque la palabra nos da el mapa claro en Santiago 4, versículos 7 y 8. Así que somedeos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Y Colosenses 3, versículos 1 a 4. Buscan las cosas que están arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y el primer paso es el arrepentimiento sincero que vuelva su rostro hacia el pasado de errores, confesando todo sin reservas en el sacramento de la reconciliación que lava como la preciosa sangre de Cristo, y luego la reparación activa por los agravios causados, pidiendo perdón a quienes hemos herido y reparando lo que hemos estropeado. Luego una vida de oración constante que nos une al corazón del Padre, perdón dado y recibido que libera lazos de amargura, desapego radical de pecados e ídolos que nos pesan como plomo, priorizar el Evangelio por encima de todo, y esta es una pequeña lista espiritual que los fieles deben empezar hoy. Ora diariamente para que la luz vea lo que aún te une. Confiesa semanalmente para mantener tu alma limpia. Perdona 70 veces 7 como mandó Jesús. Reza el rosario para protección en la hora final. Vive la Eucaristía como alimento para el viaje eterno. Imagina la maleta para la eternidad que vas empacando día a día, poniendo lo que agrada a Dios como virtudes y gracias, quitando lo que pesa como pecados y apegos. Porque si algo se deja fuera ahora, no hay carga extra en el cielo, y si incluso después de todo esto sigues pensando en posponer otro día, necesitas escuchar lo que dice la palabra sobre la urgencia de la hora que no espera al mañana. Tenéis el valor de apostar vuestra eternidad a uno más. Entonces lo veo, queridos, posponiendo la confesión que nos libera, el perdón que sana, el cambio que santifica, cómo nos sacude. 2. Corintios 6, versículo 2. Aquí es el momento aceptable, aquí es el día de la salvación. Hebreos 3, versículo 15. Hoy si oís su voz, no endurezcan vuestros corazones. Y Santiago 4, versículo 14. Vosotros que decís hoy o mañana que iremos a tal ciudad y pasaremos allí un año y negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana, y la reflexión es fuerte, porque el mayor engaño espiritual es vivir como si la muerte fuera una posibilidad lejana para otros, y no la casi certeza que puede llamar a la puerta en cualquier momento. Un accidente en la carretera, una enfermedad repentina, un corazón que falla sin aviso. Y en este llamado a una decisión inmediata te invito claramente a la conversión ahora. Renuncia ahora al pecado que te domina. Busca confesión lo antes posible. Vive cada hora como una ofrenda al Señor, porque si sientes que esta palabra era para ti, prepara tu corazón, porque ahora vamos a orar juntos por tu eternidad. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad, lo que te libera para siempre. Hermanos y hermanas, veo cuánto nos conmueven estas verdades de las Escrituras por dentro, porque no son palabras frías de un libro antiguo, sino luz viva que ilumina los rincones oscuros del alma. Y mientras hablamos de cómo hoy determina la vida después de la muerte, recuerdo cómo el Señor siempre nos llama en el presente, en ese momento exacto en que podemos elegir la gracia sobre la indiferencia, porque cada amanecer es una invitación renovada a alinear nuestra vida con el corazón de Dios. Y cuando nos enfrentamos a la procrastinación espiritual que nos asalta, esos planes de confesaré la semana que viene, mañana perdonaré, cambiaré ese hábito más tarde, nos damos cuenta de que el tiempo es un regalo precioso que rescurre como arena, y la metáfora de la decisión no tomada que altera toda la historia se vuelve real cuando pensamos en familias divididas por rencores no resueltos.
en almas que se han marchado cargando con culpa innecesaria. Pero el Señor es paciente, esperando nuestro sí hoy para cosechar frutos eternos. Y ampliando esto, vemos que abandonar lo que nos une no es una pérdida, pero yo gano verdadera libertad, como nos enseña el apóstol cuando mortificamos lo terrenal, porque estos apegos son cadenas disfrazadas de consuelo, y en la práctica diaria, cuando identificamos vicios como la gula que esclaviza el cuerpo, relaciones tóxicas que absorben la paz, objetos que nos tientan como ídolos modernos, liberamos todo en manos del Padre que nos da lo que realmente satisface. Y el náufrago que sobrevive es quien deja caer el peso a tiempo, nadando ligero hacia la orilla de la salvación, mientras que quien se aferra se hunde en la autodesesperación, y sirviendo a Dios o al pecado, se revela en pequeñas lealtades, en tiempo dedicado a oración, o en distracciones vacías, en dinero usado para el reino o acumulado por miedo. Y el uniforme espiritual es evidente cuando nos detenemos a ver de qué batallas hemos salido con marcas de victoria o derrota, fortaleciendo nuestro poder para resistir el último asalto del mal, porque incluso en agonía merodea el enemigo. Pero quienes invocaron a Jesús y María en vida tienen aliados celestiales que los hacen huir, y los sacramentos son nuestras armas, la unción que unge el pasaje, la confesión que despeja el camino, viviendo así como soldados fieles que terminan la guerra coronados. Y los pasos para estar preparados fluyen naturalmente del corazón arrepentido que se somete a Dios, resistiendo el mal por su cercanía, buscando en lo alto donde reina Cristo, mortificando al anciano día tras día, perdonando como hemos sido perdonados, rezando sin cesar como el aliento del alma y la maleta eterna llena de tesoros que no se oxidan, virtudes cultivadas, gracias multiplicadas, amores vividos al máximo, mientras lo que queda atrás queda como lastre inútil, y la urgencia de la hora explota cuando nos damos cuenta de que cada latido del corazón es un hoy que no regresa. Apostar la eternidad a los aplazamientos es el riesgo más necio, porque este es el día de la salvación. La voz de Dios resuena ahora, invitando a una renuncia radical, a la confesión que regenera, a la vida como un holocausto viviente, preparando el corazón para la oración que sellará todo esto en gracia transformadora. Y siento al Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, llamando a cada uno por su nombre a una rendición total que cambia los destinos eternos. Vamos a profundizar aún más, porque cuando hoy se vive a la luz de la eternidad, incluso las pequeñas decisiones adquieren un brillo divino. Y enfrentarse a la procrastinación no es una acusación, sino una invitación amorosa del pastor que conoce a cada oveja, sabiendo que muchos llevan años sin soltar, pero la gracia es suficiente para quienes se dan la vuelta y para identificar los apegos concretos como series que roban tiempo en familia, cotilleos que envenenan las relaciones, compras impulsivas que alimentan la avaricia, exigen un valor bendito, dejar ir todo como el sabio náufrago que elige la vida, y las lealtades se ponen a prueba en el fuego diario, dinero para misas o lujos, tiempo para los pobres o para las vanidades, vicios combatidos por la voluntad fortalecida en oración, orgullo humillado en la Eucaristía, y en la hora final el uniforme revela al guerrero de Cristo o al desertor. Pero la batalla final encuentra a los fieles armados, invocando a María que aplasta la cabeza de la serpiente, a Jesús que venció la muerte, los sacramentos como muros, unción a la gloria. Y los pasos se convierten en hábitos santos, arrepentimiento que renueva, reparación que reconstruye, oración que une, perdón que libera, desapego que eleva. Lista de comprobación vivida en la vida diaria como el creyente que empaca su maleta con tesoros del cielo, y la urgencia late como un corazón vivo. Hoy es el día.
No endurezcas tu corazón, sálvate ahora en la gracia ofrecida, renuncia al pecado como quien deja caer el veneno, confiesa como quien respira alivio, vive como quien ya ve la eternidad, preparándote para la oración que nos unirá a todos en esta entrega final. Queridos míos, estas verdades se entrelazan como hilos de una alfombra eterna tejida por el Señor, donde hoy no está aislado, sino que resuena para siempre. Y abandonar el pecado es abrazar la vida plena que Jesús promete, identificando cada peso con la luz del Espíritu que revela y sana, sirviendo al verdadero Maestro en cada pequeño acto que suma gran resistir al final, con la victoria ya obtenida en la cruz, caminar los pasos con la perseverancia de quien conoce el glorioso destino y responder al llamado urgente con un sí inmediato que lo transforma todo, porque el ahora es el portal de la misericordia infinita. Ampliando el corazón de este mensaje, vemos que procrastinar es traicionarse a uno mismo, dejando los pecados confesados para un mañana incierto. Pero el arrepentimiento hoy abre cielos de gracia, reparando lazos rotos con humildad que Dios exalta, orando como quien habla al Padre íntimo, perdonando para ser perdonado en plenitud, desprendiendo ídolos que prometen pero no cumplen, y la maleta está llena de oro espiritual, mientras la urgencia nos sacudia del sueño, apostando no por ilusiones, sino por la palabra viva que salva, invitándonos a una conversión que regenera el alma ahora mismo. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad, lo que te libera para siempre. Y así, con el corazón preparado por la palabra, nos acercamos al momento en que alzaremos nuestras voces juntos ante el Padre, entregándole todo por la eternidad que nos espera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, alcemos nuestros corazones al Señor en este momento sagrado que Él ha preparado para nosotros a lo largo de esta palabra que hemos compartido juntos, dando gracias primero por la gracia de haber llegado hasta aquí, por la luz de las Escrituras que ha iluminado para cada uno de nosotros lo que veremos después de la muerte, por la revelación progresiva que nos mostró la puerta de la muerte, el encuentro con lo invisible, la mirada de Cristo, la vida en una película eterna, las gracias desperdiciadas, las verdades ignoradas, la misericordia y la justicia en equilibrio, las visiones del cielo, el abismo y la purificación, y por todo este camino que nos llevó a la urgencia de hoy. Gracias, Señor, porque tus palabras no vuelvan vacías, sino que cumplan lo que deseas. Y te doy gracias por cada alma que escucha ahora, por cada corazón que se ha abierto a esta verdad que libera y prepara para la eternidad. Clama conmigo por fuerza y sabiduría para aplicar todo esto en nuestras vidas. Clama por liberación de todo apego al pecado que aún nos une, de ese espíritu de procrastinación que pospone la conversión. Clama al Espíritu Santo para que venga como un fuego purificador que ya está aquí en la tierra, quemando el egoísmo, el orgullo y la indiferencia que nos alejan de ti. Y danos sabiduría para vivir cada día como una ofrenda sagrada, sometiéndonos a tu voluntad perfecta. Señor, suplico una conversión personal profunda para cada uno que escuche. Toca los corazones endurecidos, ablanda lo seco, reaviva la llama de la fe que puede ser débil. Concede protección especial en la hora de la muerte a todos nosotros. Que tus ángeles nos escolten como Lázaro, que el diablo sea repelido por la sangre de Jesús, por la intercesión de María Santísima, por la armadura de la fe que nos vistes. Salva a nuestras familias, oh misericordioso Padre. Trae de vuelta a los niños distanciados como prometes en Hechos 16, versículo 31. Restaura hogares divididos para tu paz que supera todo entendimiento.
Sana la culpa que pesa como cadenas, los miedos de la eternidad que paralizan. Sustitúyela con confianza en tu infinita bondad. Sana emocionalmente las heridas del rechazo y la pérdida, familiares que sufren en el pecho, finanzas que aprietan el presupuesto, pero que proves, como en Filipenses 4, versículo 19. Sana físicamente a los enfermos con tu poder reparador, como en 3 Juan, versículo 2. Y fortalece espiritualmente para la batalla final. Ahora te invito a tu hermano, hermana mía, a rendirte totalmente. Entrega toda tu vida en manos de Jesús, con todos los obstáculos y gracias. Tu muerte que llegará en el momento adecuado, pero debe ser santa. Y lo que vendrás después de morir, sea cielo de gloria o purificación amorosa, entrégalo todo sin reservas, diciendo: Señor, soy tuyo. Cuida mi eternidad, confío en ti, y para concluir, prometo intercesión continua por cada uno que elevó esta oración conmigo, sellando todo con fe en el Cristo resucitado que venció la muerte por nosotros. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este profundo viaje a través de la palabra de Dios, sobre lo que nunca debemos olvidar que veremos después de morir, recapitulando con el corazón lleno de gratitud, lo que el Señor nos ha revelado juntos, desde el momento de la muerte, como una puerta irreversible donde el alma se separa del cuerpo en plena conciencia. El encuentro inicial con ángeles o la oscuridad según cómo vivamos. La mirada penetrante de Cristo en el juicio particular que ve todo sin máscaras. La visión de la vida misma como una película donde nada está oculto. Las gracias que desperdiciamos y las verdades que ignoramos. El equilibrio entre misericordia y justicia que pesa cada elección. Las realidades del cielo que exige pureza, desde el abismo de la separación eterna y el fuego purificador hasta los imperfectos salvados. Todo esto nos muestra con claridad cristalina que cómo vivimos hoy define exactamente lo que veremos tras la muerte física y dónde viviremos para siempre en una eternidad infinita. Y esta idea clave late con fuerza en nuestro pecho como un llamado divino a priorizar lo eterno por encima de lo efímero, viviendo en un estado de gracia constante, sin pánico, pero con una vigilancia amorosa. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas eternas. Eres una pieza fundamental aquí en la familia espiritual que se forma a través de esta palabra. Quiero invitarte a dejar lo tuyo como señal de que el Señor ha hablado a tu corazón. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para recibir más mensajes que preparen el alma así. Activa la campana para no perderte ninguna. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo dónde estás mirando, desde qué ciudad o lugar te ha traído el Espíritu Santo para escuchar esto hoy. Y siente en tu corazón compartir lo que este mensaje ha despertado en ti, o una petición de oración, para que podamos alzar juntos como una sola voz al Padre. Su historia importa para Dios y también para nosotros, que caminamos lado a lado en la fe. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo a través de la Escritura viva. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo vivir cada día como si fuera el último sin pánico, pero en un estado de gracia plena, experimentando la paz que solo viene de alinearte hoy con la eternidad. No dejes que esta oportunidad se te escape. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance, y yo te espero allí con más luz de la palabra para fortalecer tu caminar. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora viendo el próximo video en mi canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes, como he enseñado con fe y celo. No te detengas aquí, porque Dios aún quiere revelarte mucho más.
Recuerda siempre que Dios es mayor y su presencia es nuestra fortaleza. Confía en Él y verás maravillas más allá de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga abundantemente y te guarde en la hora de la muerte para que veas su gloria eterna. Que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón y te recuerde todo cuando llegue el momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo encuentro a la luz de la verdad que salva para siempre.